¿Cierto? ¿Sí se escucha? Muy bien. Muy bien, pues vamos a dar nuestro tema el día de hoy. Vamos a continuar con estos mensajes a las iglesias ahí en el libro del Apocalipsis. Y hoy vamos a continuar con el segundo mensaje a la segunda iglesia, que es a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? El tema bueno, yo le puse este tema, le puse, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y vamos a estudiar Apocalipsis en el capítulo 2, de los versículos 8 al 11. ¿Sí? Mire, hablando de ser fiel, mis hermanos, el individuo fiel es alguien que mantiene siempre su lealtad. Una persona que es fiel mantiene su lealtad. El concepto suele usarse respecto a la fidelidad que se debe mutuamente o que se deben mutuamente los miembros de una familia. Siempre se habla y se relaciona, hablar de fidelidad, se habla de esto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le doy un ejemplo. Usted pudiera decir, ¿sabes que yo tengo 40 años de casado? Por ejemplo, yo tengo 26, voy para 27 años de casado. Y pudiéramos decir, y yo siempre le he sido fiel a mi esposa, ¿verdad? Yo siempre he sido fiel. ¿Cuántos pueden decir eso? La fidelidad, mis hermanos, en las relaciones de pareja es algo que la mayoría de la gente considera absolutamente indiscutible. ¿Sí o no? La fidelidad entre pareja debe de ser indiscutible. ¿Sí o no? Y esto resulta muy difícil de entender, dado que nadie nos obliga a eso, ¿verdad? Sino que nosotros lo aceptamos en común acuerdo. Por lo tanto, no, y el Señor no lo dice, ¿verdad? Pero dice, por lo tanto, por esta solicitud que nosotros aceptamos, yo hago una pregunta. ¿Por qué luego rompemos nuestra promesa a espaldas de alguien a quien supuestamente amamos y respetamos? ¿Verdad? Ser fiel a la pareja, mis hermanos, debería de ser muy fácil. Extremadamente fácil, diría yo. Simplemente se trata de cumplir con lo que hemos prometido, nada más. Es cumplir con lo que hemos prometido, mis hermanos, a nuestra otra mitad. Amén. Así de simple, mis hermanos, pero por sencillo que parezca, mis hermanos, en la teoría, porque en la teoría suena muy sencillo, ¿verdad? Todos los días, mis hermanos, alrededor del mundo, millones de individuos caen en la tentación y destruyen un lazo que probablemente les hacía bien. ¿Sí? A pesar de lo que muchos dicen para justificar sus acciones, mis hermanos, ser fiel no es de ser tonto, ¿verdad? Porque algunos dicen, tú eres un mandilón, eres tonto. Y no, ser fiel no es de tontos, mis hermanos. Por el contrario, es ser justo, es ser agradecido de tener a alguien que nos quiere y desea estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si buscamos el término fiel, mis hermanos, en el diccionario o el sinónimo, ¿verdad?, de esta palabra, encontraremos tres grupos bien diferenciados con respecto a esta palabra de fiel. Por un lado tenemos que fiel es ser noble, honesto, leal, sincero y honrado, ¿verdad? Con sus respectivos antónimos, que es desleal y que es infiel. También está el otro segundo grupo, que significa, la palabra ser fiel, tiene este significado de ser seguro, cierto, verídico y exacto, ¿verdad? Y lo opuesto a esto, mis hermanos, es falso o inexacto. Y el tercer grupo que encontramos sobre esta palabra está la palabra creyente, fíjese, feligrés, seguidor y devoto. Y como puede apreciarse entonces, mis hermanos, se trata de una palabra muy amplia. Hablar de fidelidad, mis hermanos, es hablar de cosas muy amplias. Es una palabra muy amplia, cuyo significado depende de gran parte del contexto, aunque siempre tiene una matriz de fondo, ¿sí? Y habla de algo o alguien que se mantiene cerca de otra cosa, persona o valor. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es ser fiel? ¿Qué es? Después de todo lo que vimos, la pregunta sería, ¿qué es ser fiel? ¿Sí o no? Mire, en resumen, fiel
es ser alguien en quien se puede confiar. Eso es ser fiel. Ser alguien en quien se puede confiar. Es alguien que sigue una doctrina sin apartarse de ella. Es algo verdadero, no adulterado. Es una persona que es incapaz de engañar a otra con sus palabras o con su comportamiento. Eso es fiel. Y en todo lo que tenga que ver con lo verdadero y genuino, mis hermanos, ¿sí? Es también esta palabra fiel, es el que es incapaz de traicionar a ninguna persona al que le ha dado una palabra con el que haya hecho un pacto. Todo esto, mis hermanos, abarca lo que es ser fiel. Vaya por favor allí a Apocalipsis 2, versículo 10. Vamos a leer este versículo para tomarlo como base. Hacemos una oración y comenzamos con el desarrollo del tema. ¿Cómo ve? Apocalipsis 2, 10. ¿Lo tiene? Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, a ver, repita esto conmigo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu hermosa presencia entre nosotros. Queremos bendecirte, queremos adorarte, exaltarte, continuar exaltándote a ti, Señor, porque para eso hemos sido creados, para alabanza de tu nombre, para glorificarte a ti, Señor. Y hoy en esta mañana disponemos nuestro corazón, disponemos nuestros pensamientos, disponemos todo nuestro ser para recibir tu palabra, porque queremos, Señor, seguir aprendiendo. Queremos, Señor, seguir creciendo a través de tu palabra. Queremos madurar en ella y queremos también ponerla en práctica para poder ser cada día más y parecernos cada día más al carácter de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que penetra en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, mis hermanos, como ya les decía y les adelanté, hoy estudiaremos la segunda carta dictada por el Señor Jesucristo al apóstol Juan, la cual esta carta va dirigida a la iglesia de Esmirna. Y recordemos una vez más que aunque esta carta, mis hermanos, está dirigida a una iglesia en común, ¿sí?, como lo es la iglesia de Esmirna, esta carta también sigue estando vigente, mis hermanos. Es una carta que sigue vigente en nuestros días y es dirigida también actualmente a cada uno de nosotros, ¿sí? Y también está dirigida a esta iglesia local, Casa de Oración Southgate. Así que ponga atención, mis hermanos. Estos hermanos de Esmirna que vamos a ver aquí fueron los que pagaron un precio elevado del sufrimiento, mis hermanos, y muchos hasta la muerte. Pagaron con muerte el precio tan alto de seguir al Señor Jesús. Ellos vivieron en un total de 223 años, mis hermanos, de opresión. Esta ciudad de Esmirna, y lo vamos a ir viendo por qué. Fueron durante 223 años, estaban siempre oprimidos, llenos de hostilidades y de constantes amenazas, mis hermanos. Ellos no sabían en dónde iban a congregarse al día siguiente, o al día siguiente que se iban a reunir. No, ellos no sabían dónde iban a congregarse. Ellos no sabían en dónde iban a celebrar la próxima cena del Señor. Y a pesar de ello, ellos nunca, mis hermanos, dejaron de hacerlo. Ellos nunca desistieron, siempre perseveraron, esta iglesia de Esmirna. Y a pesar de lo que representa o de lo que representaba, mis hermanos, llamarse cristiano en esa época, el peligro que corrían por predicar la palabra era algo peligroso en esa época. Sin embargo, muchos seguían uniéndose a esa iglesia para seguir y para servir a Cristo. Y lo que nosotros vivimos ahora, mis hermanos, la verdad no se compara con lo que ellos vivieron en esa época. Y lo vamos a ir viendo todo esto, mis hermanos. Entonces, Esmirna era famosa porque allí había nacido Homero. ¿Cuántos conocen a Homero? No el de los Simpson, Era Homero, el gran poeta griego, mis hermanos.
y también por haber sido la ciudad donde fue quemado vivo el primer mártir de la iglesia cristiana llamado Policarpo. El primer mártir de la iglesia moderna, por así llamarlo, ¿sí? Policarpo, mis hermanos, pastor de la iglesia de esa ciudad en Esmirna, que fue quemado en el año 155 después de Cristo. Así que retornando a nuestro libro de Apocalipsis, vayamos al versículo 8, mis hermanos, para ver lo que dice allí. Apocalipsis 2:8. Dice ahí: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y sabe una cosa, mis hermanos, mire, lo que le voy a decir a continuación es muy importante saberlo para poder entrar en el contexto del por qué Jesús animaba y daba esta orden, esta indicación a los cristianos de la iglesia de Esmirna. Es bien importante saber esto, así que ponga atención, no se vaya a dormir. Mire, Esmirna era una ciudad rica, mis hermanos. Era una región rica, una ciudad rica. Esmirna era una gran ciudad comercial. Esmirna estaba también al final, estaba situada al final del camino que servía allí en el valle del río Hermo, así se llamaba esa región. Y todo el comercio de este valle fluía a sus mercados y encontraba salida a través de su puerto. Tenía un mercado especialmente rico, mis hermanos, en vinos. O sea, era vinícola en la mayoría de sus mercados de la ciudad de Esmirna. Y Esmirna, mis hermanos, como Éfeso, era una ciudad rica y de grandeza comercial. También sabemos que era una ciudad profundamente comprometida con la idolatría. Esmirna eran idólatras, mis hermanos. Adoraban al emperador romano. ¿Cuántos han visto la película de Policarpo? ¿Nadie la ha visto? Les recomiendo que la vean y usted va a entender lo que le estoy diciendo ahorita. En el año 196 antes de Cristo, mis hermanos, Esmirna construyó el primer templo de Roma, así se le llamó a este templo, que estaba dedicado a la diosa de Roma. El símbolo espiritual del imperio romano, ¿verdad? Era la diosa Roma. Y una vez que el espíritu, entre comillas, de Roma fue adorado, mis hermanos, ese fue un pequeño paso para adorar a emperadores vivos en Roma. Adoraban a hombres, a personas, ¿verdad? Que eran los emperadores. Y luego también fue un pretexto para demandar tal adoración como una evidencia de alianza política y de un orgullo cívico, ¿sí? En el año 23 después de Cristo, mis hermanos, Esmirna se ganó el privilegio sobre otras 11 ciudades de construir el primer templo para adorar al emperador César Tiberio, ¿sí? Esmirna era la ciudad líder en el culto romano de la adoración al emperador. Esmirna era su máxima adoración, era adorar al emperador. El emperador romano Domiciano, en el año 81 al 96 después de Cristo, fue el primero en demandar adoración bajo el título de Señor. Así fue el primero, en decir, van a adorarme, pero van a mencionar que soy yo el Señor. Con una prueba de su lealtad pública, así tenía que ser esto. Y de acuerdo con la historia en la iglesia primitiva, mis hermanos, bajo el reinado de Domiciano, Juan, el apóstol, fue desterrado en la isla, o fue desterrado a la isla de Patmos, ¿verdad? Patmos se llama, en donde recibió Juan esta visión, lo de los mensajes a las cartas, lo del Apocalipsis. La adoración, mis hermanos, al emperador había empezado con una demostración espontánea de gratitud a Roma, nada más. Pero al final del primer siglo, mis hermanos, en los días de Domiciano, al paso del tiempo, al final fue dado y la adoración, mis hermanos, fue ya obligatoria para adorar al César con el paso del tiempo, ¿sí? Y una vez al año el ciudadano romano debía de quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad del César.
O sea, había una imagen, una escultura, era la cara del César, y todos tenían que quemar incienso, ¿verdad? Ahí. Y habiendo hecho, se le daba un certificado de garantía. Una vez que adoraban a la imagen del César, se le daba su certificado, ¿verdad? De que ellos ya habían practicado su obligación religiosa. Todo esto es bien importante que yo se los diga para que puedan entender el por qué esta carta a la iglesia de Esmirna, mis hermanos. Y todos los cristianos, mis hermanos, tenían que hacer eso, fíjese. Tenían que quemar una pizca de incienso y decir: César es el Señor. O sea, todos estaban obligados, los ciudadanos de Esmirna estaban obligados a eso, mis hermanos, para que ellos pudieran recibir su certificado e irse para adorar como ellos quisieran. Pero eso era precisamente, mis hermanos, lo que los cristianos no harían, ¿sí? A ningún hombre le darían el título de Señor. Ese nombre lo guardarían para Cristo Jesús y para Él solamente, mis hermanos. Ellos ni siquiera lo harían formalmente. O sea, ellos no usarían ese término para el César, lo usaban para el Señor Jesús. Estaban bien enseñados por Policarpo. ¿Cuántos saben que Policarpo fue discípulo de Juan? Juan tenía un discípulo que era Policarpo. ¿Sí lo sabía o no? Le recomiendo que vea esa película se llama Policarpo. Y vemos en este primer versículo entonces, mis hermanos, que Jesús, al dirigirse a Esmirna, Jesús está describiendo a sí mismo en esta iglesia de Esmirna. Y vea lo que continúa diciendo el versículo 1. Continúa diciendo Jesús: el primero y el postrero, ¿verdad? El que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primero y el postrero, mis hermanos, es un título que Jesús eligió de su aparición inicial allí, cuando se le apareció a Juan en Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 11 y en el capítulo 1, verso 17. Usted ahí lo va a ver. Y esto lo hizo así, ese título él lo tomó Jesús para hablar de su carácter eterno, mis hermanos, ¿sí? El primero y el postrero son títulos que le pertenecen solamente al Señor, de acuerdo con lo que dice Isaías 41:4. Vaya, deje un apartado ahí en Apocalipsis y vaya por favor a Isaías para que veamos estos títulos que le pertenecen solamente al Señor, ¿sí? ¿Lo tiene? Dice Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y luego se escucha la respuesta, ¿no? Es el Señor preguntando, pero a la vez respondiendo, ¿verdad? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros, ¿sí? Ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo 44, verso 6, vaya por favor. Vamos a leer lo que dice ahí, Isaías 44:6. Dice ahí: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo 48, verso 12, por favor. Ya nomás le dan unas vueltitas allí a sus páginas. Y dice Isaías 48, verso 12: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y todos sabemos que en Apocalipsis habla de que el Señor es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas. Así que ese título, mis hermanos, Jesús estaba presentando como diciendo: yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa, yo soy el omega. Sépanlo bien, iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y había otro título también. Dice: el que estuvo muerto y vivió. Jesús, mis hermanos, eligió también este título, ¿verdad? En su aparición inicial, ahí en Apocalipsis 1:18. Para recordarles a los cristianos en Esmirna que ellos servían al Señor resucitado, mis hermanos, ¿sí?
al que venció sobre la muerte. ¿Cuántos saben que Jesús venció sobre la muerte? La muerte no pudo detener a Jesús, mis hermanos, y no puede detener tampoco a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la asociación con la muerte que estamos viendo aquí en este versículo 1, que está hablando Jesús, y yo soy el que vivo, que dice ahí, que el que estuvo. Ahí, mis hermanos, lo que estamos viendo ahí, que el que estuvo muerto y él vivió, esta asociación con la muerte, mis hermanos, y la victoria, está hablando pues, es una asociación con la muerte y también está hablando de la victoria final de la resurrección, ¿sí? Y este título, mis hermanos, está presente a través de esta carta. El nombre de Esmirna, mis hermanos, ¿saben lo que significa Esmirna? Esmirna significa mirra, eso significa. Entonces, la mirra, mis hermanos, era un perfume que se utilizaba para embalsamar a los cuerpos que ya estaban inertes, que estaban muertos. Para eso era la mirra. ¿Se acuerda que a Jesús le pusieron mirra también sobre su cuerpo? Y Jesús conoce todo acerca de los cristianos en Esmirna, mis hermanos. Pero no solamente sobre los cristianos de Esmirna. Recuerda la semana pasada que lo dijimos, que Jesús también nos conoce a nosotros. Vea el versículo 9 lo que dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. El Señor, mis hermanos, como le decía, ¿verdad? La semana pasada, Él conoce, sí, las obras de Éfeso, conoce las obras de Esmirna, pero también conoce nuestras obras, mis hermanos, ¿sí? Y Jesús conocía las tribulaciones por las cuales estaba pasando Esmirna, en el sentido de que el Señor observaba lo que les sucedía a ellos. O sea, no los tenía olvidados, ¿sí? Él se daba cuenta. Y en el sentido de que también sabía por experiencia personal lo que es una tribulación, porque Jesús pasó por tribulación, experimentado en dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Sufrió nuestros dolores. Él sabía lo que era una tribulación, Jesús. Y una vez más el Señor nos recuerda, mis hermanos, que Él conoce todo acerca de nosotros, ¿sí? Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que estás pensando ahorita. Él conoce tu corazón. Él sabe todas las cosas. No hay nada que podamos ocultarle, mis hermanos, porque Él nos dice en este versículo 9, yo conozco. Y si Él dice yo conozco es porque Él conoce. Él sabe todas las cosas. Él conoce nuestra vida, mis hermanos, ¿sí o no? No hay nada oculto. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras tristezas. Él conoce nuestras alegrías. Él conoce nuestra situación. Él conoce todas las cosas, mis hermanos. Nada se escapa de su mano. Nada. Hace rato estábamos clamando al Señor. Y el Señor sabe cuál es ese clamor. Pero Él quiere que clames a Él. Porque Él quiere responder, ¿verdad? A ese clamor. Él conoce, nada se le escapa de su mano. Y en medio, mis hermanos, en medio de esa aflicción, es fácil pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Es lo más fácil pensar. Ya lo decía yo el viernes, ¿verdad? Hablábamos acerca de esto, de las aflicciones, de las tribulaciones, del propósito de las aflicciones. Y en ocasiones cuando estamos en medio de la aflicción, le reclamamos a Dios. No clamamos, le reclamamos. Si eres Dios, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Si tú eres Dios, yo no debería estar pasando por esto. Pues precisamente porque Él es Dios, tú estás pasando por eso. Porque Él quiere afligirte. Él quiere pasarte por el desierto para ver qué es lo que hay en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús, nuestro Dios, no se ha olvidado de nosotros, mis hermanos. Pero Jesús sabe todo. Amén. Y nada se le escapa. ¿Cuántos dicen amén?
Y Jesús les decía, ¿verdad? A la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación. Y ya vimos esto, ¿verdad? Tribulación. Y más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Pero dice: y conozco ¿qué? Tu pobreza, ¿verdad? Salud. De acuerdo con la historia, Esmirna era una ciudad próspera. Usted, si lo estudia, si usted se mete a ver, a estudiar, Esmirna era una ciudad próspera, mis hermanos. Pero los cristianos, nada más los cristianos de esa región, de esa ciudad, eran pobres. Pobres, mis hermanos. Y esta palabra, tu pobreza, esta palabra pobreza, si usted se va en el original, es una palabra utilizada es la palabra griega que se dice togeia, con P al principio, ¿no? Togeia, que significa quedarse indigente. Esa es la palabra que está diciendo. Yo conozco tu pobreza. Yo sé que estás indigente. Yo sé que estás como un homeless, ¿verdad? Yo sé que estás mendigando, o sea, que estás en situación de calle. El Señor sabía, esa es la palabra pobre. Yo sé que estás en situación de calle. Es decir, que los cristianos en la región de Esmirna, al ser una región rica, una ciudad rica, los cristianos, mis hermanos, eran pobres, mis hermanos. Estaban en la más de las viles pobrezas. ¿Y por qué, mis hermanos? Mire, los cristianos de Esmirna conocían la riqueza, ¿verdad? Porque ellos la conocían, pero ellos habían perdido todo lo que tenían porque les era quitado, mis hermanos. Tú no quieres, tú no dejas de adorar a ese Dios, y le confiscaban sus propiedades, sus casas, lo que ellos tenían, sus negocios, todo les quitaban, mis hermanos. Eran despedidos de sus trabajos a causa de la persecución que ellos sufrían por el evangelio. Y sabe que no estamos tan lejos de eso, Mire, la palabra de Dios habla en Hebreos 10:34 acerca de esto, ¿sí? Deje un apartado ahí en Apocalipsis y vaya rápidamente a Hebreos, la carta de los Hebreos, en el capítulo 10, verso 34. Y dice ahí Hebreos 10:34: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, sí, los despojaban de sus bienes, los despojaban de sus casas, pero ellos no perdían el gozo del Señor. ¿Sí? Dice, no sufristeis, los sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, mis hermanos. Mire, las riquezas de esta tierra son pasajeras, no duran. Más, te vas a morir y no te vas a llevar nada. Así como veniste a este mundo, así te vas a ir de este mundo, ¿sí? Claro, el Señor no está peleado con la riqueza ni con el dinero, y lo vamos a ir viendo. Pero debe de haber mayor gozo de que el Señor está preparando una morada para nosotros, ¿sí? A veces vamos por ahí, pasando por Calabazas, vamos ahí por Long Beach, hay unas casas, ¿no? Bien, de donde vive la gente rica, y dices, esa casa, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo a veces pienso y digo, yo tengo una mejor casa allá en el cielo. Amén. Entonces, ese tipo de persecución, mis hermanos, económica, era una razón importante por la cual los cristianos en Esmirna eran pobres. Por eso les decía, yo conozco que tu tribulación, que eres pobre. Yo conozco, dice el Señor, ¿verdad? Era una persecución económica, era una razón importante por la cual los cristianos de Esmirna, mis hermanos, eran pobres. Y sabe una cosa, hoy, de alguna manera, esta persecución se está dando. Le voy a platicar un caso de un conocido que le pasó. Le estaba buscando trabajo, un conocido, y llevaba sus documentos que normalmente entregan en las entrevistas de trabajo en una carpeta que decía I love Jesus. Y cuando se presentó al día y la hora que tenía programada la entrevista de trabajo, y se presentó con el gerente que lo iba a entrevistar, y le vio la carpeta, ya nada más con eso ya lo rechazó. Le dijo, ¿qué? ¿Tú crees en eso? Le dijo, sí, yo creo en Jesucristo.
pues ¿sabes qué? Aquí en mi empresa yo no voy a permitir creencias de ese tipo, así que mejor salte, no te voy a entrevistar. Oiga, pero déjeme la oportunidad. No, y no lo entrevistó y lo sacó. Hoy en día ya se está dando eso, mis hermanos. Algunos no nos damos cuenta, pero ya está ese tipo de persecución aquí en Occidente, y lo vamos a ir viendo, mis hermanos. Entonces este joven decía, ¿cómo ves? Me estaba platicando, nomás porque traía mi carpeta de I Love Jesus, ¿verdad? No me contrataron. Dije, no, pues qué tremendo está eso, ¿no? Entonces así está hoy en día, mis hermanos. Mire, las empresas, a esta empresa no le interesó si él estaba capacitado para el trabajo. A esta empresa no le interesó si tenía la habilidad para ese trabajo, que la tenía. A él lo único que le interesó es que creía en Jesucristo y nada más. ¿Crees en Jesucristo? Oye, pero yo tengo las habilidades. No, no me interesan tus habilidades, no me interesa que eres el mejor para este puesto, pero crees en Jesucristo, vas para afuera. Qué tremendo, ¿no lo cree? Le decía, yo conozco tu pobreza, pero entre paréntesis, ¿qué dice? Pero tú eres rico. Y esta palabra rico, mis hermanos, es una palabra griega que significa riquezas abundantes, ¿sí? Y no estamos hablando de cosas materiales, mis hermanos, ¿verdad? Son como llenar, ¿verdad? Es como una llenura de riquezas. Cualquier circunstancia externa, dice el cristiano de Esmirna, ¿verdad? Que dice ahí que era pobre, aún era destituido, ¿verdad? Pero Jesús, mis hermanos, miró a través de las circunstancias que ellos estaban pasando para ver que ellos eran verdaderamente ricos. Era una dulce fragancia que estaba subiendo al trono de Dios. Esmirna es mirra, es como ¿cómo se llama? Un aromatizante, ¿verdad? Esmirna, la mirra. Y entonces estaba subiendo esa tribulación que ellos estaban padeciendo, estaba sufriendo, estaba subiendo. Y rico, mis hermanos, es lo que pensaba Jesús que eran ellos. Y si Jesús dice que ellos eran ricos, es porque realmente ellos eran ricos, mis hermanos, ¿sí? Eran pobres externamente, no tenían propiedades, no tenían dinero, no tenían trabajo, estaban batallando económicamente, pero dice Jesús, tú eres rico. ¿Por qué? Porque a pesar de esas circunstancias, porque a pesar de esa tribulación, porque a pesar de esas adversidades, tú sigues de pie, tú sigues perseverando, tú me sigues adorando, tú sigues siendo fiel a mí. Es lo que estaba Jesús viendo. Jesús estaba viendo el interior de la iglesia de Esmirna, no el exterior. Porque recordemos, mis hermanos, que Dios mira el corazón, ve lo que hay internamente, no lo que hay externamente, ¿verdad? Él no ve si traes un carro último modelo. A Jesús no le interesa. Hay pastores que sí les interesa, ¿verdad? Pero a Jesús no, mis hermanos. A Jesús no le interesa qué carro traes, en qué casa vives. A Jesús no le interesa eso. A Jesús le interesa tu corazón. Porque ¿qué fue lo que pasó cuando Samuel iba a ungir a David? Y pasaba uno y decía, no, este no es. Señor, pero mira este velo, este está alto, está fornido, está güero, parece gringo. Este va a ser. No, este no es, ¿verdad? Mira este. No, tampoco. Oh, pues ya se acabaron todos, Señor. ¿Cuál sigue? Es que mira, lo que tú estás viendo es lo externo. Y yo no miro lo externo, lo que yo veo es el corazón. Y para no estarle inventando, mires, primera de Samuel 16:7, lo que dice ahí. Primera de Samuel 16:7. ¿Qué dice? Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni qué tan alto está, ni que si tiene ojos azules, que si está, que si va al gym. No veas eso, le dice, ¿verdad? Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y los chaparritos decimos amén, ¿verdad? Porque yo lo desecho, dice. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que mira el Señor, el corazón. Y es lo que estaban viendo en la iglesia de Esmirna. No estaba viendo lo externo.
Sí, tú dices eres pobre, pero realmente eres rico. ¿Y cuántos ricos hay aquí? Y si no dijo amén es porque usted pensó en lo material. Pero olvídese de lo material. ¿Cuántos ricos hay aquí? Amén. Espiritualmente, mis hermanos, tenemos que buscar las riquezas eternas. ¿Cuántos dicen amén? Porque mire, las riquezas materiales son un obstáculo para el reino de Dios. Un obstáculo para algunos que no logran vencer. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan la historia del joven rico? Él era un hombre muy rico. Y vaya por favor a Marcos 10 para recordar esta historia. Marcos 10, 17. Por eso él dice, no, sí, eres pobre externamente, pero rico internamente. Pero las riquezas materiales, mis hermanos, son un obstáculo, son un estorbo que algunos no logran vencer, ¿verdad? Vea Marcos 10, 17, ¿lo tiene? Dice, al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, vino uno corriendo. Fíjate, imagínense esa escena, ¿no? Un joven corriendo. Vino uno corriendo e hincado de rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres. No es una pregunta, ¿se fija? Le dice, los mandamientos sabes, o sea, es una confirmación, una afirmación. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven que respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, aleluya. ¿Verdad? Gloria a su nombre. Entonces Jesús mirándole, le amó, lo miró, pero ¿usted qué cree que estaba viendo? ¿A él externamente? Dios estaba viendo el corazón. Jesús estaba viendo el corazón de este hombre y lo vio y lo amó. No lo rechazó, lo amó, ¿verdad? Y le dijo, una cosa te falta, porque Jesús conoce el corazón. Le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué dice el versículo 22? Pero él, afligido por esta palabra, o sea, le dolió el codo, yo creo, ¿no? Le dolió feo y yo creo que hasta sobó. Y él, afligido por esta palabra, mis hermanos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Se puso triste, así es, porque tenía muchas posesiones. Dijo, ¿cómo voy a vender todo? No, ¿qué voy a hacer? O sea, él dependía, él confiaba en lo que él tenía, en las riquezas. No confiaba verdaderamente en Dios. Confiaba en lo que él tenía, en las cosas materiales, confiaba en lo que él veía. Y muchos de nosotros confiamos en lo que vemos y a veces no confiamos en lo que no vemos. Por eso a veces nos cuesta trabajo confiar en el Señor, porque no lo vemos y nos cuesta trabajo confiar en Él. Pero tenemos que confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice ahí, pero afligido, ¿verdad? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, volteó alrededor con todo ahí, ¿verdad? Alrededor dijo a sus discípulos, ¿a quién se dirigió? ¿Cuántos son discípulos aquí? Amén. Acuérdese que discípulo, ¿qué significa discípulo? Aprendiz, alumno, que ya lo estudiamos en una serie, ¿verdad? Cuán difícil, les dijo Jesús, les dijo a sus discípulos, cuán difícilmente estarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Verso 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, o sea, una vez más, el Señor, para él era importante esto, porque si tocó 2 veces el mismo tema, es porque era importante, es importante. Y les volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Se fija? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja
que entrar un rico en el reino de Dios. Wow, qué tremendo, ¿no? Pero ¿sabe una cosa, mis hermanos? No hay nada de malo en tener dinero. No hay nada de malo en eso. Jesús no está peleado con la riqueza, ¿sí? No. El problema es que el dinero, mis hermanos, nos atrapa fácilmente. El dinero. ¿Cuántos pastores no están atrapados en eso? Que nomás están pide y pide y pide y pide, ¿no? Siembre y traiga aquí. Y no se cansan de esquilmar a las ovejas. Por eso muchas ovejas dicen, no, vámonos ya que le doy. Ya no más falta que le dé mi casa. Y en eso se levanta el pastor y el Señor me dijo que traigan los títulos de aquí de sus casas. Mira, así pasa, en algunas iglesias. Ay, Señor, líbranos de todo mal. Fíjese, alguien dijo esta frase, no sé si usted ha escuchado esta frase. Esa frase que dice, hay gente pero tan pobre, tan miserable, que lo único que tiene es dinero. ¿Has escuchado esa frase? Fíjese, qué tremendo, ¿no? Muy a menudo, mis hermanos, las riquezas materiales son adquiridas y mantenidas a expensas de verdaderas riquezas espirituales. ¿Qué dice la palabra del Señor? Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. Cuenta la historia, mis hermanos, que en los días de gloria del renacimiento papal, ¿sí?, un hombre caminó con el Papa y se maravilló del esplendor y la riqueza del Vaticano. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estar en Roma? ¿No? Ni yo tampoco. Pero los que han ido cuentan que es algo espectacular, ¿verdad? Yo tengo amigos que han ido, inclusive hasta suben sus fotos ahí tomándose ahí en el Coliseo y toda la plaza y no sé qué, ¿no? Y es algo impresionante, mis hermanos, lo que es el Vaticano, ¿verdad? Roma y todo eso es impresionante. Pero dice la historia que este hombre se maravillaba, ¿verdad? Se maravillaba del esplendor y la riqueza del Vaticano. Entonces el Papa le dice a este hombre que estaba maravillado, le dice, ya no tenemos por qué decir lo que Pedro le dijo al hombre paralítico. No tengo oro ni plata. A lo que este hombre que estaba maravillado le contestó al Papa y le dijo, pero tampoco podéis decir, levántate y anda. ¿Por qué? Porque tenía sus riquezas y confiaba en las riquezas, pero le faltaba lo más importante, que era el poder del Espíritu. Amén. ¿Cuánta hay verdad en esto? ¿No lo creen, mis hermanos? Tal y como Jesús nos dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Amén. Y espiritualmente, mis hermanos, la iglesia de Esmirna era rica. Espiritualmente era rica. ¿Cuántos hay ricos aquí, mis hermanos? ¿Cuántos son ricos aquí? Amén. La iglesia de Esmirna era multimillonaria, mis hermanos. Amén. También era rica en liderazgo, porque uno de los pastores de esa iglesia de Esmirna, que se llamaba Policarpo, que ya se lo mencioné al principio, y vamos a ver la historia de Policarpo al final. Él era uno de los discípulos del apóstol Juan y sirvió en Esmirna hasta el año 155 después de Cristo, fecha en la que este hombre murió, pues al ser un mártir, ¿verdad? Murió en la hoguera. Vamos a continuar leyendo el versículo en el que nos quedamos, en el 9. Dice, y eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, ¿verdad? La blasfemia. Jesús conocía, mis hermanos, el abuso que estos cristianos soportaban en las manos de hombres religiosos. Jesús conoce el abuso de hermanos que soportan el abuso, ¿verdad? En las manos de hombres religiosos. Hoy en la actualidad también hay hombres religiosos que abusan de la iglesia, de la novia del Señor. Entonces los que se decían ser judíos, mis hermanos, y no lo son, abusaban de ellos, cuando debería de ser lo contrario.
¿verdad? Históricamente se nos dice que había una gran y hostil comunidad de judíos ahí en Esmirna. Pero un verdadero judío, mis hermanos, es aquel que confía en Dios. Un verdadero judío. Los otros que se dicen ser judíos podrían ser judíos étnicos, los cuales aún tienen su lugar delante de Dios, pero no son judíos espiritualmente delante de Dios. Y en el verso 10, mis hermanos, está lo que Jesús quiere que hagan los cristianos en Esmirna y los cristianos de esta congregación también. En el versículo 10, vea lo que dice ahí. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? No temas en nada lo que vas a padecer. Y algunos dirán, cancelo tus palabras, rechazo tus palabras. No temas en nada lo que vas a padecer. Esa es una promesa que el Señor está haciendo. Pero nos está diciendo primero, no temas. Vas a padecer, pero no temas. ¿Verdad? No sé de dónde sacan eso de que cancelo, rechazo y no recibo. Y lo ato, ¿verdad? ¿Alguna vez ha sentido temor, mi hermano? Dígame, ¿alguna vez ha sentido temor usted de algo? ¿O está sintiendo ahorita en estos momentos temor por algo? ¿Por alguna situación? ¿Sí? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuál es su temor? Mira, algunos le temen a la muerte. Algunos le tienen miedo a la muerte. Algunos le temen al infierno, ¿verdad? Algunos le temen fracasar en su negocio. Algunos temen perder su trabajo. Algunos temen no ajustar para pagar la renta. Son temores, mis hermanos, que existen, que son reales, ¿sí? Son reales, ¿verdad? Entonces, algunos le temen al hielo, digo, a ice, ¿verdad? El que tenga oídos que entienda. Pero cualquiera, mis hermanos, que sea tu temor, el Señor te dice hoy en esta mañana y todos los días, ¿qué te dice? No temas. No temas en nada, mis hermanos, ¿sí? Y no temas, mis hermanos, literalmente, eso se traduce como deja de tener miedo. Deja de tener miedo. Los cristianos de Esmirna, mis hermanos, sufrieron persecución y tenían miedo. Por eso Jesús les dijo, no temas en nada. Deja de tener miedo. Es lo que Jesús les estaba diciendo. Y algunas veces, mis hermanos, pensamos que los cristianos que soportan persecución casi son superhéroes, porque hay cristianos que en la vida real reciben persecución. En Nigeria, en los países musulmanes sobre todo, mis hermanos. En los países donde no ¿cómo se dice? Se lleva el cristianismo como una religión. Fíjese, y Esmirna, esa ciudad de Esmirna, se fundó en lo que hoy es también Turquía. Y Turquía es un país musulmán. Y hasta hoy hay pocos cristianos en esta región, mis hermanos, que hasta la fecha siguen siendo perseguidos. Métase a investigar, de verdad. Yo le invito, mis hermanos, que sean como los de Berea, que no se vayan con lo que les dice el monigote que está aquí parado enfrente, sino que también ustedes se metan, estudien, vean, investiguen y no se vayan con todo lo que uno les dice, ¿verdad? Pero hasta hoy en día, en esa región, los cristianos siguen siendo perseguidos a muerte, mis hermanos, a muerte. Y aquí, mis hermanos, nada más porque te dicen aleluya, sientes que estás pasando por una gran tribulación. Dices, ay, qué gran tribulación estoy pasando. Es que en el trabajo me dicen aleluya. Wow, qué gran tribulación. Déjame orar por ti. No te vayas a morir, ¿verdad? Pero Jesús les estaba diciendo a la iglesia de Esmirna, no temas en lo que vas a padecer. Jesús quería, mis hermanos, que la iglesia de Esmirna estuvieran listos para permanecer firmes ante esas cosas. Lo que Jesús quiere con nosotros es que permanezcamos firmes
en lo que va a venir, mis hermanos. Créalo de verdad. O sea, ahorita estamos en un país donde todavía se respeta el que la gente se pueda reunir en un lugar como este y escuchar la palabra de Dios. Pero la persecución ya se está levantando, mis hermanos. Ya se está levantando. Fíjese lo que dice aquí. Continúa diciendo el versículo 10. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Cuántos quieren estar en la cárcel? Nadie, ¿verdad? Mire, aquí Jesús describe la naturaleza de la persecución que vendría contra los cristianos en Esmirna. Y aparentemente, mis hermanos, ellos iban a ser encarcelados por un periodo específico, ¿verdad? De tiempo, 10 días, dice ahí. Pero de acuerdo con Jesús, mis hermanos, la persecución que vendría a los cristianos de Esmirna sería de parte del diablo, porque ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Que el diablo iba a meter a algunos a la cárcel. ¿Sí lo vemos ahí? Pero el tiempo de dicha tribulación estaba medido y limitado por Dios. Dios permite todas las cosas, mis hermanos. O sea, dice que el diablo, pero es porque Dios nos está permitiendo. ¿Sí está agarrándome el tema? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Pero el tiempo de dicha, entonces, estaba ya estipulado por Dios, ese tiempo. Y seguramente el diablo quería encarcelarlos por un tiempo más prolongado, ¿verdad? Pero Dios limitó la tribulación a solamente 10 días. ¿Sí? Y el ser echado a la cárcel en aquella época realmente no era nada fácil. No es como hoy, mis hermanos. Hoy en las cárceles tú entras, se te instruye, te enseñan un oficio, algunos tienen hasta televisión, algunos comen bien. Pero en las cárceles de aquel entonces, mis hermanos, eran calabozos, eran lugares oscuros, eran lugares de lo más profundo donde pasaba las aguas negras de la ciudad. Y ahí era donde dormían, ahí era donde convivían los que estaban presos. Y los que estaban presos ya era para una condena, mis hermanos. Así que no era fácil en esa época estar en una cárcel, ¿sí? Y esta tribulación, mis hermanos, no significa las pruebas comunes que son herencia de toda carne, ¿verdad? Como ya le decía. Algunos dicen, me duele la cabeza y ya aquí hay gran tribulación. Pero no es así, mis hermanos, ¿verdad? Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Comentaristas, mis hermanos, del libro del Apocalipsis han discutido por mucho tiempo el significado de esos 10 días, ¿sí? Algunos piensan que Juan quiere decir en realidad que en vez de ser 10 días son 10 años, ¿verdad? De persecución, ya que los días de este libro son comúnmente llamados días proféticos. Es lo que se conoce. Otros piensan, mis hermanos, otros comentaristas piensan que Juan se refiere a la persecución durante el reinado de 10 emperadores romanos, ¿sí? Si me ayudan a apagarle el aire aquí enfrente, por favor. Porque, ¿quieren una cobija, hermano? ¿No? Mire, otros piensan, se refieren que está hablando de la tribulación, ¿verdad? A la persecución durante 10 emperadores, le decía, ¿verdad? El primero que comenzó la persecución a la iglesia fue ¿cómo se llama? El emperador romano Nerón, ¿sí? Nerón fue el que comenzó la persecución. Después fue Domiciano, luego después fue Tajano, después fue Adriano. Y luego sigue Septimio Severo. Aquí hay algunos nombres para si quiere ponerle a sus hijos. Maximino, Decio, el octavo fue Valeriano, el noveno fue Aureliano y el 10º fue Diocleciano, mis hermanos. Y son 10 emperadores que persiguieron a la iglesia por más de 300 años, 200 años y fracción, casi 300 años. Otros han hecho aproximaciones extrañas, mis hermanos, algunos que les gusta la numerología y se meten a estudiar y que no sé qué, empiezan ellos a observar que estos 10 días, ¿verdad? Que en estos 10 días hay
240 horas. Dice, no, en 10 días hay 240 horas. Y sí es cierto, 24 horas por día, por 10, 240 horas, ¿verdad? Y dice que esas 240 lo hacen así como que cada hora es un año, ¿verdad? Y dicen que la persecución durará 240, se refería a los 240 años de persecución. A partir del año 85 hasta el año 325 que concluyó toda persecución. Cesaron las persecuciones. Están hablando de 240 años, mis hermanos. Sin embargo, después de darle estos datos, no hay una razón obligada para creer en otra cosa que en 10 días de persecución severa, ¿sí? Con el énfasis en la idea de que es un tiempo limitado nada más, mis hermanos. La pregunta aquí sería, si este ataque, mis hermanos, vino del diablo, entonces, ¿por qué los cristianos de Esmirna no pudieron reprender a Satanás y detener el ataque? ¿Por qué, mis hermanos? Ya ve que se usa mucho hoy en día eso de reprender al diablo, ¿no? Y de atarlo con nudo ciego, y te ato con nudo ciego, y te ato con el nudo marinero, y te jalo de la cola, y no sé qué. ¿Por qué fue el diablo, verdad, que dice ahí la palabra, por qué entonces Esmirna no pudo atar al diablo para evitar esa persecución, ese encarcelamiento durante esos 10 días? ¿Por qué, mis hermanos? Mire, algunos lo atan el domingo al diablo y el lunes se les vuelve a desatar, para el siguiente domingo volverlo a atar, ¿sí? Pero, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué estos cristianos de Esmirna no pudieron reprender a Satanás y detener el ataque? ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios tenía un propósito con sus aflicciones y así Dios lo permitió, ¿sí? Dios usa las aflicciones, mis hermanos, para purificarnos. Ya lo vimos el viernes, estuvimos estudiando aquí. Dios usa las aflicciones para purificarnos. Y si no me cree, deje un apartado en Apocalipsis y vaya a primera carta de Pedro en el capítulo 1, verso 6. Dios lo permitió, mis hermanos, recuerde. Dios permitió la aflicción porque Dios tenía un propósito. Y el propósito es para purificar a su pueblo, para purificar a su iglesia. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en, ¿cómo? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué va a ser probada, mis hermanos? Nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Dios usa, mis hermanos, las aflicciones para hacernos también como Jesús. Vaya por favor a Romanos 8:17. Romanos 8:17. ¿Lo tiene? Y si hijos, dice, ¿verdad? También herederos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es que, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que seamos, mis hermanos, verdaderos testigos de Él, necesitamos ser pasados por la tribulación, ser pasados por la prueba. Amén. En todos los siglos, mis hermanos, la sangre de los mártires ha sido la semilla de la iglesia. En todos los siglos. Y a muchos no nos gusta eso, no nos gusta sufrir. Por eso las iglesias que dicen pare de sufrir están llenas. Porque nadie quiere sufrir. Todos quieren parar de sufrir, ¿verdad? Pero a nadie nos gusta eso. Pero Jesús lo prometió, fíjese. ¿Qué dijo Él? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Pero ¿qué dijo? Enseguida, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y lo mismo está diciéndole Jesús a la iglesia de Esmirna. No temas lo que vas a padecer. Confía. Confía. Va a ser corto el tiempo. 10 días, 10 años, 10 décadas, 10 no sé, persecución. No importa, pero es corto. No se compara el tiempo que tú sufras aquí en la tierra. Así sufras desde que naces. Ya desde que naces te dan una nalgada, ¿verdad? Para empezar. Y el primer llanto. Desde ahí ya estás sufriendo. Desde el primer día que naces hasta el último día que mueres, puedes estar sufriendo. Pero no se compara el sufrimiento que tú pases en esta tierra con una eternidad que vas a pasar con Jesús. Amén. Así que no temas, dice el Señor, ¿verdad? Lo que Dios está interesado, mis hermanos, es en probarnos también, ¿sí? A lo mejor, mis hermanos, no tenemos la misma oportunidad de sufrimiento que los cristianos de Esmirna, pero podemos tener su mismo corazón, fíjese, ¿sí? Puede ser que nunca tengamos la oportunidad de morir como un mártir, pero podemos vivir una vida de mártir, ¿sí o no? ¿Qué es mártir? Testigo, ¿verdad? Es la palabra testigo, martureo. No obstante, mis hermanos, muchos cristianos evaden la persecución de cualquier tipo al conformarse tanto al mundo, que llegan a ser cristianos sin distinción. Se pierden entre el mundo. Y luego le ves a uno que trae la camisa de Juan 3:16. Dices, ¿eres cristiano? No, yo me la encontré. ¿Verdad? Es que yo también soy cristiano. Algunos dicen, eres cristiano, ¿y por qué nunca me habías dicho? Dicen en el trabajo. Ahí se pelean porque nunca se habían dicho que eran cristianos en el trabajo. Eran de la top secret, ¿verdad? Nunca se habían dicho que eran cristianos, ¿verdad? Y muchos cristianos, para evadir la persecución, para evadir la burla, no dicen que son cristianos, ¿sí? Para perderse entre el mundo. Pero mis hermanos, no era el caso de la iglesia de Esmirna. Ellos fueron probados y pasaron la prueba. Así que, mi hermano, si tú estás pasando por una prueba, es mejor que la pases, ¿verdad? Porque las pruebas son para eso, ¿verdad? No son para reprobarlas, son para pasarlas, para pasar al siguiente nivel que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y lo más importante que dice el versículo 10, que es lo que atañe a nuestro tema, que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo que Jesús le dice a esta iglesia, mis hermanos, es importante, pero lo que no le dice es aún más importante, mis hermanos. Jesús no tiene ni una palabra de reprensión o corrección para los cristianos en Esmirna. ¿Ya lo notó? A Éfeso sí le corrigió, pero a Esmirna no. No tiene ninguna palabra de reprensión. Todo lo que Él tiene para esta iglesia, lo que Jesús tiene, es la promesa de una corona, mis hermanos, y el ánimo a que sean fieles hasta la muerte. Y eso es lo que tiene para nosotros también, que seamos fieles hasta la muerte, y Él nos va a dar la corona, mis hermanos. Mire, muchas veces hemos creído que sencillamente debemos de levantar una mano en la iglesia en señal de recibir a Jesús, porque a veces hacen los llamados, ¿quién quiere recibir a Jesús? Y todos levantan la mano, ¿verdad? Pase aquí al frente y hacen una oración y piensan que con eso ellos ya fueron salvos, ellos ya se salvaron, pero eso es totalmente fuera de la realidad, mis hermanos, ¿verdad? Recibir a Jesús como Señor de nuestras vidas va acompañado totalmente de una conversión, ¿sí? De arrepentimiento y un cambio al estilo de vida que llevábamos anteriormente. Eso sí es recibir a Jesús. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna a través del apóstol Juan: sé fiel hasta la muerte y entonces yo te daré. Hay un requisito, mis hermanos, antes de recibir el premio. Pero todos quieren el premio antes de cumplir el requisito. Pero hay un requisito, ¿verdad? Para recibir el premio. ¿Cuál es ese requisito, mis hermanos? Así es la fidelidad. Ese es el requisito, fidelidad. A ver, digan todos conmigo, fidelidad.
fidelidad. Y veamos el significado de esta palabra, mis hermanos. Fiel, ¿verdad? Que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Las preguntas aquí obligadas serían, mis hermanos: ¿estás siendo fiel a tu Señor? ¿Estás dispuesto a mantenerte firme ante las tentaciones de este mundo que intentan alejarte cada día de Él? Ya se oyeron más bajitos los amenes, ¿verdad? Es muy importante, mis hermanos, ser fiel en todas nuestras relaciones en la vida. Esto es cierto, mis hermanos, en el matrimonio, como le veíamos al principio, pero también debemos de ser fieles a nuestra nación o a la nación en la que estamos viviendo. Y también debemos de ser fieles en nuestra vida espiritual, mis hermanos. No se distraiga, ya deje a los jóvenes que hagan lo que tengan que hacer. Fiel es una palabra importante, mis hermanos, para enseñar precisamente a los jóvenes. Si no aprenden el significado de la fidelidad al comienzo de la vida, mientras está en casa, para ser confiables, honestos y rectos en la vida, el futuro para estos jóvenes va a ser muy difícil, ¿sí? Salomón escribió en Proverbios 13:15: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y tristemente, mis hermanos, muchos de nuestros jóvenes que se van a la universidad o que se van al high school, ya desde el high school, mis hermanos, encontrarán su fe desafiada por maestros ateos que niegan incluso la existencia de Dios. Buscarán destruir la fe en esas mentes jóvenes y muchas veces cumplen su propósito estos maestros. Hijos de pastores, hijos de hermanos cristianos que no creen en Dios. Sí, porque en la escuela les dijeron, o sea, porque no es, más bien porque nosotros no hicimos nuestro trabajo en casa de adoctrinarlos, de enseñarles. ¿Sí? Mire, hay consecuencias definidas que llegan a uno por ser infiel aquí en la tierra. Pero especialmente estamos advertidos acerca de la infidelidad espiritual. De esta manera, mis hermanos, nuestro texto base en las Escrituras para este estudio que tuvimos hoy, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, también enseña que si somos infieles en la vida aquí, no recibiremos una corona eterna allá en el cielo. Esa es una advertencia muy seria, mis hermanos. La fidelidad debe ser demostrada en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestros negocios y con nuestro prójimo. Amén. Jesús hizo la obra aquí en la tierra, mis hermanos, de una manera fiel. Fue plenamente fiel Jesús, porque Él dijo en Juan 17:4: yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra. Te he glorificado, le dijo, ¿verdad? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que me hiciste. Y ya por último, en el versículo 11, mis hermanos, yo se lo leo, lo que dice ahí. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. El que sufriere, mis hermanos, no sufrirá daño en la segunda muerte. Y la segunda muerte, mis hermanos, es la muerte eterna. Ya para concluir, mis hermanos, ser fiel hasta la muerte es una de las advertencias bíblicas importantes a las que debemos de prestar mucha atención. Muchos significan la diferencia entre el cielo y el infierno. Todo esto significa, o sea, esa diferencia es ya sea del cielo o el infierno para nuestras almas. Pablo pudo escribir al final de su vida, mis hermanos, estas palabras. Pablo escribió esto: porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que, mis hermanos, permanezcamos fieles. Sé fiel. No temas en nada lo que puedas padecer. No importa, tú debes de
demostrar la luz, debes demostrar la sal, ¿sí? Y no debes de tener temor, mi hermano, de decir que eres cristiano, ¿sí? No temas, dice las Escrituras, no temas lo que has de padecer, ¿verdad? Sé fiel, permanece fiel y yo te daré la corona. Vamos a permanecer fieles hasta el final, mis hermanos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde ya, tarde por tu presencia, Padre, entre nosotros. Gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno. Y tú a través de tu palabra, Padre, nos enseñas que debemos de permanecer fieles a pesar de las dificultades, a pesar de la tribulación, a pesar de lo que pudiera presentarse adverso en nuestras vidas. Sabemos que en todas estas cosas tú tienes planes, tú tienes propósitos. Tú permites, Señor, las tribulaciones. Tú permites, Señor, el sufrimiento, porque tú quieres formar tu carácter en nosotros. Tú quieres formar a tu Hijo Jesucristo en nosotros. Ese es el propósito del sufrimiento. En la iglesia de Esmirna no era la excepción. Era una iglesia a la cual tú no le reprendiste en nada, Señor. No tuviste ninguna queja de ellos. A pesar de lo que ellos estaban pasando, a pesar de estar siendo despojados de sus pertenencias, de sus hogares, de sus negocios, de sus trabajos, de su dinero, y de estar en la calle a un nivel de mendicidad, ellos no se quejaron. Al contrario, siguieron perseverando en adorarte, en obedecerte, en glorificarte a ti. Era una circunstancia adversa, tremenda, extrema. Pero si nosotros, Señor, a veces en cualquier dificultad que pasamos, a veces en lugar de clamar a ti, te reclamamos, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor. Si en algún momento de nuestra vida, en momentos difíciles, en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, te hemos hecho un reclamo, Señor, queremos pedirte perdón, porque nosotros somos creación tuya y nosotros no tenemos que reclamarte a ti nada, al contrario, Señor, tenemos que agradecerte por todas las cosas, tanto lo bueno y lo no tan bueno, Señor, porque de ti provienen todas las cosas, Señor, y con un propósito las haces, y es para hacerme crecer, para madurarme, Señor, y para que tu Hijo sea cada vez reflejado en mí, en mi vida, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Yo la recibo y la pongo en mi corazón y la pongo en práctica, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta semana que comienza, que ellos puedan ser de bendición a otros en sus hogares, en sus trabajos. Ayúdales, Señor, a permanecer firmes y fieles hasta el final, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.